Hoy con José Arocena, presidente de la Corte Electoral, a muy pocas horas de la jornada de elecciones que va a cerrar el ciclo electoral 2019-2020. Este domingo serán justamente las elecciones departamentales y municipales. Buenas noches, José, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Cómo llega la Corte Electoral a esta instancia después de las modificaciones que la pandemia generó en el cronograma electoral? Sí, bueno, las modificaciones las conocen, no tengo por qué. ¿Se acuerdan la prórroga? Iba a ser el 10 de mayo. Claro. Se aprobó una ley especial dándole competencias a la Corte para prorrogar. Y se prorrogó dentro del marco que el Parlamento definió, dentro del plazo que el Parlamento definió, y bueno, tenemos el domingo próximo la elección. Ha sido una elección muy atípica, ha sido en toda esta preparación un proceso muy atípico porque estamos conviviendo con la pandemia. De todas maneras, la Corte viene trabajando en esto desde fines de abril. Es decir que esto se ha ido acentuando y sobre todo hemos tenido una muy buena relación y muy buen contacto con el Ministerio de Salud Pública y con el SINAE. Dos centros de información sobre las características que debe tener el protocolo sanitario, los protocolos sanitarios. Hay más de uno. Hay más de uno. Fíjense, para decirle rápidamente, tenemos un protocolo para los funcionarios de la Corte específicamente, pero hay un protocolo para los funcionarios de la Corte que salen del edificio de la Corte, ahí hay otro protocolo. Hay un protocolo para los miembros de mesa, hay un protocolo para los electores. Claro. Y hay un protocolo también para los delegados de los partidos políticos. Es decir, tenemos pensado absolutamente todas las circunstancias que puedan presentarse y para todas ellas estamos previendo todas las posibilidades de disminuir los efectos de un contagio. Porque no queremos tener contagios, porque queremos preservar a la gente. Yo siempre digo cuando me hacen una entrevista que en esta ocasión la Corte tiene dos objetivos que se está planteando. El primero se lo plantea siempre, las garantías electorales. Las garantías electorales, el derecho al voto, que en el Uruguay es sagrado, como todos sabemos. Eso es algo, un principio general a esta altura. Un principio general. Pero esta vez agregamos otra cosa, que es el cuidado de la gente. Lo coyuntural. Claro, lo coyuntural es el cuidado. Ahora, hablando de la gente, justamente, es decir, son personas todas las que están involucradas en esto, pero yendo a los protocolos que usted mencionó, del que puntualmente se dirige al elector o la electora, quien va a una comisión receptora de votos a votar justamente. ¿Qué podemos destacar? Bueno, hay un pequeño video que ha estado circulando por las redes, hecho por nosotros, que destaca justamente lo principal. Y yo veo que ustedes, porque estuve viendo propaganda del canal, veo que también ustedes reproducen digamos, estos protocolos esenciales. Son muy simples. El primer protocolo totalmente necesario, el tapaboca. Todo el mundo con tapaboca. Segundo, la distancia en la cola, en la fila. Cuando hay que esperar con las distancias recomendadas, entre 1,5 metros y 2 metros. Tercero, el alcohol en gel, que va a estar en la mesa. Cada mesa electoral va a tener una botellita de alcohol en gel. Ahí se higieniza las manos, si quiere antes de votar y sobre todo después de votar. Por otro lado, una medida muy importante que hemos tomado es que normalmente las elecciones tienen 3 funcionarios que son miembros de mesa. Esta vez nosotros hemos definido que el primer suplente se va a incorporar como 4º miembro de mesa con todos los derechos y las remuneraciones que tienen los miembros de mesa, pero con la misión de ordenar el proceso electoral durante toda la jornada. Se va a reforzar ese trabajo. Se va a reforzar ese trabajo con un funcionario específicamente dedicado a eso. De manera que va a cuidar de que haya distancia en la fila, que va a cuidar de que haya tapabocas para todos los que van a votar. Y en el caso de que no haya, alguien se puede olvidar de un tapabocas en su casa, en cada mesa hay un suficiente respaldo, una reserva de tapabocas para ofrecer. Ahora, en un país en el que el voto es obligatorio, estas elecciones lo son como Uruguay. Sí. ¿Qué pasa si una persona llega sin tapabocas? ¿Eso le restringe el derecho al voto? No. ¿Esto es simplemente una exhortación, como se ha trabajado en distintas áreas? Como bien ha dicho varias veces el Poder Ejecutivo y el propio Presidente de la República, se apela a la libertad responsable. El derecho al voto es sagrado, o sea, nadie puede impedir el derecho al voto. Pero en estas circunstancias le pedimos a los electores que por favor tengan en cuenta que la exhortación es a llevar el tapabocas puesto y a guardar la distancia, como medidas mínimas para protegernos todos. ¿Puede haber un ciudadano
que vaya a votar y no quiera ponerse tapabocas? Y hipotéticamente puede haber. Sí. Puede haber. En millones de casos. Claro, puede haber. Son 2 millones, más de 2.600.000 habilitados. En ese caso se le exhortará a que se lo ponga. La mesa lo exhortará a que se lo ponga. Si él insiste en no ponérselo, no hay nadie que pueda impedirle. No hay nadie que pueda impedirle porque no hay ninguna restricción que se pueda poner en funcionamiento fuera del marco legal. Una cosa que preguntaban a veces, ¿no se pueden hacer turnos? No. ¿Cómo es eso de los turnos? Turnos, un grupo de edad de 9 a 12, otro grupo de edad de 12 a 9. Como se instrumentó, por ejemplo, en los centros de compra, supermercados, claro, en el comienzo de la pandemia. No se puede. No se puede porque la ley marca que la jornada electoral es de las 8 de la mañana a las 19:30. Eso lo marca la ley, de manera que modificar el horario significa modificar la ley. No se ha modificado la ley. O sea que la ley sigue vigente y la Corte tiene como primera de sus obligaciones aplicar la ley. La Corte no genera ley, no tiene competencias legislativas, pero tiene como misión principal aplicar toda la legislación electoral en cada uno de los actos electorales. Por lo tanto, es imposible hacer turnos. Me quedé pensando, por supuesto, en estas complejidades generadas por la pandemia. Ahora, saliendo de lo coyuntural y volviendo a lo que se presenta en cada ciclo electoral, suele decirse que estas elecciones departamentales y desde el año 2010 municipales, segundo y tercer nivel de gobierno, por eso mismo, porque hay dos papeletas asociadas a los dos niveles de gobierno, si es que la persona quiere participar en los dos niveles de gobierno y la elección, tienen una complejidad mayor. Sí, tiene una complejidad mayor porque son dos elecciones en realidad. Al haber dos papeletas hay dos escrutinios, hay un escrutinio departamental y un escrutinio municipal. Indudablemente es un poco más complejo. Nosotros, ustedes saben perfectamente, porque ya van 3 elecciones, que la Corte Electoral emplea tabletas en las mesas receptoras de votos, esta vez la vamos a emplear igual, y el empleo de las tabletas ha acelerado muchísimo el resultado en el escrutinio primario, el escrutinio de la noche del domingo. Fíjense que han sido en las 3 elecciones del año pasado en el entorno de la medianoche, es que hemos conocido los resultados. Sí. Y va a pasar lo mismo. O sea, ese primer escrutinio se va a completar. El primer escrutinio se va a completar igual, en ese momento. Igual con las mismas mecánicas que se emplearon para las 3 elecciones del año pasado. Las tabletas, con la ventaja además, y esto es interesante, que esta es la 4ª elección que se aplican las tabletas. Claro. Y eso genera ya un cierto acostumbramiento. Esto empezó con las internas del año pasado. Empezó con las internas del año pasado, después siguió con las nacionales de octubre y el balotaje de noviembre. Usted sabe que los miembros de mesa suelen repetirse. Entonces, si hay alguien que ya ha participado de 2 o 3 elecciones con tabletas, hoy las tiene mucho más controladas. La mecánica de la tableta ya se ha impuesto en las mesas, de manera que creo yo que los resultados pueden pensarse en el entorno de la medianoche. Ya sabemos cómo llegarán y cuándo entonces los resultados de cada escrutinio, digamos, para que se dé ese conteo tan esperado en la noche mismo del domingo para lunes. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos resumir el proceso posterior? Bueno, el proceso posterior es el martes a mediodía empieza el escrutinio definitivo, secundario, le llaman también escrutinio departamental, porque se hace en cada uno de los 19 departamentos. En ese escrutinio, una de las primeras cosas que se escruta, que no se hizo el domingo de noche, son los votos observados. ¿Verdad? Los votos observados pasan directamente al segundo escrutinio. Por eso el escrutinio primario en realidad es un escrutinio provisorio, porque hay una cantidad, algunas decenas de miles, 35.000, 40.000 votos observados que se escrutan recién en el escrutinio definitivo departamental. De manera que las cifras definitivas se van a encontrar siempre después del escrutinio departamental. ¿Cuáles son los casos en que el escrutinio secundario realmente es necesario? Sí. Cuando la distancia entre los dos candidatos es muy chica. Bueno, pasó en el balotaje. Exactamente, en el balotaje. Cuando es muy chica y el número de observados es mayor que la distancia que hay entre los dos candidatos, evidentemente no hay un resultado el domingo de noche. En algunos departamentos del interior en los últimos años ha ocurrido. Puede volver a pasar incluso. Se supone que puede volver a pasar. Nosotros, sabiendo cuáles son los departamentos de resultados muy parejos, estamos previendo de mandar funcionarios con mucha experiencia para esos lugares, de manera que acompañen a los funcionarios locales en el escrutinio. Recién se refirió a la ley, mejor dicho, a los votos observados, y yo pensé en la ley 19.790, que ya tuvo efecto, digamos, se aplicó en el proceso electoral
que todavía está en curso en las elecciones del año pasado, que hace que haya más votos observados porque habilita votar observado a las personas con algún tipo de discapacidad motriz. Exacto. Eso se mantiene vigente para esta elección del domingo, estas elecciones. Vigente. Además, si ustedes vieron los planes circuitales que se repartieron por la prensa el miércoles, o pueden entrar a la página web de la Corte, están marcados especialmente los circuitos que reciben a las personas que tienen alguna discapacidad motriz. La persona que tiene una discapacidad motriz y va a su circuito y encuentra que no es accesible, el primer circuito de esa misma serie es el que es accesible. Esto puede hacerlo cuando ve que no es accesible o puede hacerlo directamente sabiendo que va directamente al primero de su serie que es accesible, ¿verdad? Persona en silla de ruedas, en fin, todas las incapacidades motrices que impiden subir un escalón, que impiden subir una escalera. Está, de acuerdo a esta ley, previsto el que haya un circuito al menos, en realidad es un circuito por serie habilitado con accesibilidad. El hecho de que estas elecciones se desarrollen en contexto de pandemia hace pensar, habrá que verlo el domingo, que el nivel de ausentismo pueda ser mayor. ¿Han previsto algo al respecto, sobre todo pensando en los trámites posteriores de justificación de esa ausencia? Sí, para la justificación hemos previsto que la justificación no se haga presencial, es decir, que no hay que ir a la Corte para justificar. Ustedes saben que hay 30 días después de la elección para justificar. Tenemos ya un formulario en la página web para que el ciudadano que no fue a votar y que va a justificar su no voto, llene en ese formulario los datos personales, escanee el certificado médico o el documento que compruebe la justificación de no haber ido a votar y con eso simplemente desaparece totalmente la obligatoriedad, o sea, queda eximido de la obligatoriedad. No queremos que vaya a la Corte, porque no queremos que tampoco en la Corte se generen, por razones debidas a la justificación, aglomeraciones. Claro, es una manera de prevenir eso también. Es una manera de prevenir eso. Cuando se desarrollan dos elecciones en simultáneo, se repite muchas veces la pregunta con respecto a la posibilidad de votar cruzado, es decir, de combinar en un nivel el voto a un lema, en este caso en el nivel departamental supongamos, y en el otro, que sería el municipal, el voto a otro lema. Ustedes saben que la ley de descentralización, que es la que rige en el tercer nivel de gobierno, no previó esta situación, esta circunstancia. No hay ningún artículo que se refiera a la aceptación o rechazo del voto cruzado. Por lo tanto, la Corte tiene que reglamentar. Esta es la tercera vez que reglamentó. Reglamentó en el 10, reglamentó en el 15 y ahora reglamenta de nuevo. La reglamentación en la Corte es por votación de sus ministros. Pueden no estar de acuerdo los ministros con el voto cruzado o pueden estar de acuerdo con el voto cruzado. Y la votación define. Hasta ahora, las 3 veces hubo mayoría para no habilitar el voto cruzado. Es decir, que se mantiene para esta elección el criterio de las dos anteriores. Que las dos anteriores. Quiero cambiar de tema sobre el final, saliendo de la cuestión vinculada con las elecciones departamentales. Se está discutiendo el proyecto de ley de presupuesto en este momento en el Parlamento Nacional, en el Poder Legislativo. ¿Qué aspiraciones tiene la Corte Electoral? ¿Cómo sigue esa discusión? Sería muy largo darles todo el detalle, ¿no? Pero ya estuvieron, los ministros de la Comisión de Presupuesto estuvieron en la Cámara de Diputados, en la comisión correspondiente, para presentar nuestras aspiraciones presupuestales. No le puedo decir qué es lo que va a pasar con el planteo de nuestras aspiraciones presupuestales porque depende del Parlamento, depende de la votación. Lo único que sí puedo decir es que lo que me han transmitido los ministros que fueron los 3 ministros de la Comisión de Presupuesto, es que fue recibido bien por parte de los parlamentarios el planteo de la Corte. El planteo de la Corte es una forma de financiar a partir del 1 de enero el funcionamiento de la Corte. Ustedes saben que la Corte no tiene solamente las elecciones nacionales, tiene además la elección universitaria, la elección del BPS, la elección de varias cooperativas, la elección de las cajas de notarial y otras de jubilaciones. Es decir, tiene un montón, más de 20 elecciones en los 5 años. Es decir, que necesita un movimiento permanente a lo largo de los 5 años para poder funcionar de acuerdo a esas exigencias que en todas marca la ley. La ley les marca a estas instituciones el control de la Corte. Bueno, el presupuesto que a partir del 1 de enero tendría que empezar a funcionar de acuerdo a la votación que haya en el Parlamento este año, nosotros tenemos un planteo que hemos hecho. No quiero entrar en detalles porque sería muy largo. ¿Implica incrementos con respecto al presupuesto que venía no implica vigente? No implica aumento de costo. Ajá. No implica aumento de costo. O sea, con el presupuesto anterior se pueden mantener se hace una propuesta de una modificación de rubros.
pero no hay aumento de costo. Una de las, a veces demandas que surgen de algunos organismos públicos, no de todos, si no es a través de las personas jerarcas, es muchas veces de sindicatos, tiene que ver con la renovación de vacantes, por ejemplo, por jubilaciones. ¿Cómo está en ese sentido la Corte Electoral? Bueno, la Corte Electoral está planteando asuntos que tienen que ver con darle a un rubro la posibilidad de que sea modificado su contenido y aplicado a otro rubro, y fundamentalmente hemos trabajado y hemos propuesto el tema de las vacantes justamente. Pero todo esto está a consideración del Parlamento. O sea que es el Parlamento el que va a tener la última voz para ver si se obtiene o no se obtiene el planteo de la Corte. José Arocena, presidente de la Corte Electoral, muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes.